Mi nombre es Gloria Castro. Yo era una creyente frustrada. Surgió un problema, una separación con mi esposo y yo me sentía tan herida, con dolor en mi corazón que yo no podía más. Entonces yo llegaba los domingos y llegaba entre semana. Yo me hincaba, yo rezaba, le pedía a Dios un milagro, pero nunca me dio ese milagro. Entonces yo era una creyente frustrada porque yo iba a la iglesia y yo miraba que no había ningún resultado. Le oraba, leía la Biblia y yo no miraba nada, pues. ¿A dónde estaba el milagro? Era una creyente frustrada porque mi esposo, él salía a trabajar. A los minutos estaba en la casa haciéndome infiel con muchas mujeres. Y yo iba a la iglesia y le pedía de rodillas a Dios un milagro, que Él cambiara. Porque yo no quería quedarme yo sola con mi hija. Yo quería salir adelante, pero yo nunca miré resultados. Y no sabía por qué esto me estaba pasando a mí, si yo era una creyente de la casa de Dios, según. El versículo dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y todo me hacía falta, porque a mí me faltaba mi esposo, a mí me faltaba el papá de mi hija, a mí me faltaba todo, todo. Nada de lo que decía en el versículo se miraba en mi vida. Entonces yo empecé a tomar, a fumar, a salir con personas que no debiera salir. Una noche, embriagada en mi casa, mi hija estaba dormida y yo me hinqué con un cigarro en la mano en el sillón de mi sala y me puse a llorar, a preguntar que dónde estaba ese Dios, que yo lo quería saber dónde estaba, porque yo sabía que había un Dios, pero que se me mostrara. Y como a los 3 días yo estaba mirando por la televisión el anuncio de la Iglesia Universal. Viniendo a la Iglesia Universal, yo fui liberada, porque todo el dolor que yo sentía en mi corazón, yo fui libre de ese dolor, de todo lo que yo traía, y tuve un encuentro con Dios, porque yo empecé a perseverar, a luchar. Entonces empecé a buscar el Espíritu Santo. Y fue una cosa muy bonita. A mí el Espíritu Santo me ayuda a tener certeza en lo que yo hablo, si viene una enfermedad, yo sé cómo combatirla. Soy una mujer llena del Espíritu Santo. Soy una mujer bendecida con mis hijos. Y mi mayor anhelo es servir a mi Dios.